Día martes, Laura Mayoraz, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Un tema clave que tiene que ver ahora con estos cambios que se han dado. A ver si me equivoco, Laura. Tengo para mí, como dicen algunos, que el derecho al consumidor se consagró con la ley inicial, que luego la reforma constitucional la elevó a un rango mucho más importante, le dio una jerarquía constitucional. ¿Y ahora qué pasa con el Código Civil? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. El Código Civil lo que hizo fue, porque la Ley de Derecho del Consumidor tuvo una reforma muy importante en el año 2008. ¿Qué hizo? Reguló, por un lado, los contratos en general. ¿Entre privados? No. Los contratos, y reguló los contratos de consumo, es decir, los contratos de consumo es entre un privado y un proveedor, y los contratos en general puede ser entre privados o entre empresas o entre empresas o entre privados, es decir, entre pares. Pero no el Estado. No, el Estado no. Entonces, ¿qué hizo? Lo reguló como una modalidad de contrato de consumo, Bien. Que no solamente determinó una parte general, sino que además puso mucho hincapié en temas que estaban como muy, en la ley estaban muy reducidos o poco definidos o que generaban conflicto, como es la buena fe contractual, como es el trato digno. Antes el trato digno en la ley, si bien quedó en un artículo 8 bis, ahora se le da un rango mucho más importante. A ver, entonces, entre la infinidad de contratos que hay en un país cotidianamente, lo que hizo el nuevo código separó aquellos contratos de consumo. En los cuales existe una relación de consumo. También tuvo en cuenta, reguló en mayor grado aquellos contratos que en la ley habían quedado como en un solo artículo meramente enunciados, como son todos los contratos vía internet, telefónico, que hablamos la semana pasada. Y además lo que hizo, porque tenemos la parte general de los contratos, donde está el contrato de consumo, los contratos, y después están los contratos en particular. ¿Y qué hizo el código? En algunos tipos de contratos, como por ejemplo los contratos bancarios, incorporó el contrato de consumo, es decir, la relación entre los bancos y los privados. Bien, perfecto. Esto le dio, elevó lo que era los contratos de consumo a un rango superior. Prácticamente no modificó la ley de derecho del consumidor. Claro, no hubo cambio, hubo un ordenamiento. Modificó, sacó 3 artículos, pero que no hubo en profundidad cambio, más que, por ejemplo, redujo la definición de consumidor. Claro, por ejemplo, está claro que hay un proveedor y un consumidor. Exacto. Eso está a partir de ahora mucho más definido. Sí, lo que y hizo... además me parece, perdón Laura, que le otorga en el espíritu del ordenamiento nuevo cierta vulnerabilidad al consumidor en la relación de contrato en el poder con respecto al proveedor. Bueno, eso ya estaba antes, es decir, siempre se considera que había que proteger más al consumidor y el código esto lo hace en general, es decir, a los menores, a los vulnerables en la sociedad, a los pueblos originarios, a la mujer en algunos casos ante la antiviolencia, a los consumidores, es decir, una mayor protección a un sector vulnerable de la sociedad, entre ellos los consumidores. Y dentro de los consumidores están los llamados subconsumidores, que tienen una protección mayor, que son los niños y los ancianos, que son más vulnerables ante una relación de consumo. Y le dio una mayor protección. El otro día, por ejemplo, leía el caso de una demanda general que se inicia en San Nicolás contra una empresa que casualmente tiene radicación aquí en Rafaela, la sede central, pero que tiene locales en todo el país, porque ante la primer morosidad enviaba el cobro de los honorarios de abogado, lo cual está prohibido porque los honorarios los regula el juez, pero intimidaba a los clientes que para salir de la morosidad primero debía pagar el honorario del abogado del 23% de la deuda. Y leía el juicio donde ya el juez, en este caso de San Nicolás de los Arroyos, aplicaba estos conceptos del nuevo Código Civil para juzgar e intimar a la empresa que inmediatamente cese con esta actitud intimidatoria. Bueno, sí, eso ya estaba en la Ley de Derecho del Consumidor, que es cómo actúan las empresas para el cobro, sobre todo lo que son financieras
o si bien hablamos de una empresa que vende electrodomésticos, atrás tiene una financiera o un banco que se dedica a otorgar los préstamos y después ejecutar. Como decíamos la vez pasada que charlábamos, que tienen la costumbre de no mandar una carta de documento aclarando la deuda, la tasa de interés, el lugar de pago, dónde se originó, sino que directamente o llaman por teléfono o mandan cartas simples y la gente no sabe, tienen que pagar en un Rapipago, en un pago fácil, no es que intiman el pago y tienen que ir a la sucursal de la entidad financiera o de la casa de electrodomésticos, sino todo es por Rapipago, pago fácil. La gente no sabe dónde va ese dinero. Ese dinero queda en la nada, queda en el sistema de estas entidades de cobro nada más. Entonces, ¿qué hace la ley? ¿Y por qué se la sanciona a la empresa? Porque es muy claro en cómo tiene que ser el procedimiento para intimar el pago de una deuda y cómo tienen que qué actitudes y qué pautas tienen que cumplir las empresas para hacerlo. Entonces, eso de primero pagar los honorarios de los abogados, ¿por qué no va? Porque se paga el conjunto. Es decir, además, fuera de que se paga el conjunto, no le informan, no es solamente que le obligan a pagar primero los honorarios, sino que no le informan la deuda, cuál es el origen, por qué ese monto. La gente a lo mejor dice, no, yo pedí 1.000 pesos y me están intimando 15.000. ¿De dónde salió esos 1.000? ¿Cómo se transformaron en 15? En este recorrido que estamos hablando de casi 20 años de la sanción de la ley a esta jerarquización que hace el Código Civil, ¿por qué fracasan o por qué fallan las entidades de consumidores en dejar estos conceptos bien claros? ¿Por qué no termina de aprender, de tomar el consumidor estos conceptos y termina siempre cediendo ante cualquier presión, desconociendo que tiene derechos, que lo puede aplicar? ¿El Estado debería, por ejemplo, financiar a las entidades de consumidores para tener fondos para hacer campañas y demás? Eso es una parte. El Estado no está invirtiendo en lo que son las ONG, asociaciones intermedias de consumidor en el país. Después, una de las obligaciones que tiene el Estado nacional, provincial y municipal es la educación al consumidor de acuerdo a la misma ley. No se educa al consumidor. ¿Educarlo qué significa? Educarlo de chico, educarlo en la escuela. Tengamos en cuenta de defensa de sus derechos. Que cuando un menor, 5, 6, 7, 8 años, va al kiosco a comprar un caramelo, un chicle, ya ahí es consumidor. No están educados los derechos que tienen, no conocen los derechos. Eso es una problemática que nunca hemos podido revertir las asociaciones de consumidores y venimos bregando por eso. Y en particular, en la provincia de Santa Fe, la problemática que tenemos, que es grave, no tenemos una ley provincial. Primero, la provincia de Santa Fe nunca se adhirió a la ley de derecho del consumidor. Si bien indirectamente se aplica, claro, por supuesto, está la Dirección de Comercio Interior que se aplica y que es autoridad de aplicación, nunca adhirió. Y segundo, nunca se dictó una ley de procedimiento administrativo provincial. Claro. ¿Eso qué lleva en la provincia de Santa Fe? A que si un consumidor va y hace la denuncia en la Dirección de Comercio Interior, es sancionado el proveedor por violar la ley, esa sanción no se aplica, porque no está el procedimiento para aplicar. Entonces, saben que no hay sanción. Laura, yo te hago una consulta. Esto, digamos, tiene que ver básicamente con la presión de los grupos, digamos, que son básicamente los más objetados como violadores del derecho, digamos, al consumidor. El lobby, digo, digamos, hay un grupo concentrado que es el que, digamos, el que concentra la mayor cantidad de reclamos. Servicios básicamente, ¿no? Servicios y compraventa financiera, todos los contratos de préstamos para consumo, bueno, digo, como les hay un lobby ahí, digamos, hay una presión para que esto no salga, para que no se reglamente, porque lo que estás diciendo vos es que evidentemente hay una falta de legislación, que uno se pregunta ¿por qué hay una falta de legislación? No, la verdad que yo eso lo desconozco. Yo sé que a nivel nacional con la ley hubo muchísimo lobby, por eso dentro de lo que es la ley de consumidor está fuera todos los reclamos aéreos cuando no te cumplen con los vuelos. Porque sí, ¿sabes por qué te planteo esto? Porque digo, es increíble que estés planteando que no haya una ley que reglamente
la aplicación de la ley en Santa Fe. Bueno, sí, sí. Y bueno, y hubo proyectos y Digo, cayeron. acá yo pongo como ejemplo el tema de los agroquímicos. Hay una ley que hace 8 años que está discutiendo en Santa Fe sobre la aplicación de agroquímicos y uno percibe que evidentemente hay sectores que presionan. La pregunta es, acá se durmieron los legisladores, es un tema que les resta, digamos, que no tiene importancia, o efectivamente hay intereses en juego. No, más que para mí intereses en juego, acá hay una desidia y una falta de interés en la protección del consumidor. No lo toman al consumidor como con la importancia que tiene el consumidor en una sociedad, porque el consumidor es el que mueve la economía de una sociedad, porque es el destinatario final de los bienes. Ahora, yo te voy a decir algo, y en esto digo, también hay que hacer una mirada introspectiva. Está bien, falta educación, falta todo lo que vos planteaste, y además se duermen los legisladores. Ahora, uno que ha tenido la posibilidad de estar en otros países, la reclamación, como dicen los españoles o los franceses, está en la boca del ciudadano todo el tiempo. Ellos dicen, yo voy a hacer una reclamación, y saben que tienen derechos, está incorporado a la vida cotidiana. No es lo que nos pasa. Y nosotros somos mucho de llamar a las radios, mucho de mandar por Facebook protestas. Ahora, a la hora de la acción... Delegamos el reclamo. A la hora de la acción... Bueno, El argentino se queja, pero no reclama. Claro. Y Somos cuando cómodos. reclama, exacto, reclama en el café, haciendo catarsis de sus problemas, o reclama es decir, una forma de decir, o protesta, pero no reclama realmente. Y yo calculo que a esta altura, muchos saben, con respecto a la cantidad de reclamos que uno recibe en forma los días de reclamo, y no es la proporción que tendría que haber con las violaciones claro, que uno ve. Claro, sí, sí, obviamente. Entonces uno dice, Hay bueno, algo en nosotros que no funciona como... que nos está faltando Bueno, la cultura del consumidor. Para ir cerrando, el martes que viene lo seguimos muy interesante. Yo llamé el otro día a la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Paraná por el tema de la cebolla. Estaba tan cara la cebolla, no, me dice el secretario, yo estoy para los precios cuidados. Seguimos con la peli de Santa Fe.